Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas, profesionales en orientación. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta actividad denominada Tendencias en el empleo provocadas por la Revolución 4.0, elementos a considerar desde la orientación vocacional. Para el día de hoy tenemos un invitado especial que se ha capacitado y se ha formado en este tema. Ha leído mucho y sé que nos va a compartir mucho de su conocimiento y le doy la bienvenida al licenciado Jorge Monge Solís, quien es orientador en el COBAO. Así que, y también de paso, mencionarlo que nos colabora en el curso de orientación vocacional para quienes lo han llevado con él y también quisiera matricularlo en algún momento. Así que bienvenido Jorge, si gusta se presenta y saluda. Bueno, David, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, y buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema. Es un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante y que es un tema también que eh, tenemos como orientadores propiamente en el tema de la orientación vocacional, ir conociendo un poquito más de este tema porque es un tema que cada vez va a cobrar más fuerza, ¿verdad? Perfecto, Jorge. Eh, Tal como lo mencionabas, ¿verdad? Tenemos un tema muy importante, muy actual, pero que también con esto de la revolución 4.0 y la realidad que estamos viviendo de pandemia, que también creo que viene a acelerar algunos procesos de los que ya venía esta revolución hablando, ¿verdad? Y formando desde hace algunos años, pero ahora este proceso de digitalización, de transformación del empleo se vino de repente a acelerar un poco más, ¿verdad? Y tenemos unas cuantas temáticas que pudiéramos ir tratando. Y para iniciar, pues quisiera primero, pues partir del principio, ¿verdad? ¿Qué entendemos por Revolución 4.0 y cómo nos las podrías explicar, Jorge? Bueno, la revolución 4.0 es una revolución industrial, ¿verdad? Tenemos tal vez, para entenderla un poquito mejor, que remontarnos a las revoluciones industriales anteriores, ¿verdad? Y qué es lo que todo eso significa. Las revoluciones industriales son revoluciones tecnológicas que han traído cambios principalmente en el área del empleo. La primera se dice que fue la mecanización, cuando todos los procesos se hacían antes artesanalmente, ¿verdad? Surge la mecanización, que es la aplicación de la tecnología a la producción. Entonces, se dice que la primera revolución industrial empieza con un telar, ¿verdad? Que es este que para hacer telas, que en vez de hacerlo una persona, se valía de la energía del agua, ¿verdad? Para lograr hacer la tela, hacerlo totalmente mecánico. Ok, esa fue la primera. La segunda fue la aplicación de la electricidad a los procesos de producción y eso revolucionó mucho también los procesos de producción, ¿verdad? La tercera fue la revolución de todo lo que tiene que ver con la cibernética, ¿verdad? La revolución de la computación y toda la aplicación que ha experimentado de forma exponencial a lo largo del tiempo y también el surgimiento del Internet, ¿verdad? Que es esta conectividad que tenemos actualmente. Esas fueron las tres revoluciones industriales anteriores. ¿Por qué hablamos de una cuarta? La cuarta revolución industrial es cuando todo este montón de cosas se logran integrar para automatizar procesos, ¿verdad? Y procesos cada vez más complejos. Estamos hablando de que es la aplicación ya no solamente de la capacidad que tienen las computadoras, ¿verdad? Para hacer las cosas, sino también cuando se están todas conectadas a una red, a lo que llamamos la nube, ¿verdad? Hay otra tendencia que tiene que se llama el machine learning, que es el aprendizaje automático de las herramientas de software, ¿verdad? De los programas y cómo estos van generando que hagan las cosas, las tareas cada vez más eficientemente, ¿verdad? Y entonces podemos hablar de una revolución 4.0 porque ya hay muchos dispositivos que están conectados a la web, ya no solamente nuestros celulares, por ejemplo, ¿verdad? Sino que dispositivos inteligentes, desde dispositivos para el hogar, digamos, como, no sé si han visto que ahora venden
bombillos que uno puede controlar desde el celular con una aplicación. Algo tan simple como eso, ¿verdad? A eso se le llama el Internet de las cosas. Hasta la automatización de procesos muy complejos, como por ejemplo la conducción de un vehículo. No sé si han visto que ya se comercializa algo que para nosotros era como de fábula, ¿verdad? Como de película, que son los vehículos autónomos. Entonces, ya en Europa, en Estados Unidos, hay muchos Tesla, por ejemplo, que son vehículos que se conducen por sí mismos. Eso es automatizar un proceso que es un proceso que tiene mucha complejidad, ¿verdad? O sea, todo el que maneja sabe que la persona no solamente tiene que tener control del vehículo, sino que tiene que estar leyendo, haciendo una lectura constante de la situación y tomar decisiones. Bueno, eso es lo que hacen esos vehículos, ¿verdad? Y es algo complejo, ¿verdad? Y se está aplicando la tecnología para eso. Entonces, por eso se habla de revolución 4.0, ¿verdad? Que es eh, la aplicación de toda esa tecnología a la automatización de tareas, básicamente. Excelente, Jorge, que nos haces un resumen muy bueno sobre no solo la revolución 4.0, sino que las anteriores, y creo que eso es súper bueno para ampliar nuestra visión y tener una mayor referencia de lo que queremos el día de hoy tratar, ¿verdad? Y de lo, Sí, tal vez, David, que tal vez digamos para dar más ejemplos, porque puede quedar un poco como en el aire, ¿verdad? Eh, no sé, por ejemplo, las personas que son usuarias de Gmail, ¿verdad? Ujú. De un tiempo para acá se han dado cuenta que le genera a uno unas opciones de respuesta automatizadas. Entonces, a uno le llega un correo y una vez le sugiere algunas respuestas. Y eso lo hace todo en simultáneo, eso se le llama inteligencia de datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, para mí es súper práctico, ¿verdad? Si yo puedo responder de una vez dándole clic a una cuestión que dice de acuerdo, es algo práctico y es lo que se llama, es el Machine Learning y es la inteligencia de datos, cómo le sugiere a uno una respuesta basado en lo que uno ha escrito a lo largo del tiempo, basado en los correos. En Gmail también, por ejemplo, nada más como opción. A veces le sale a uno un recordatorio. Usted envió este correo hace tantos días, si usted le quiere dar seguimiento a ese correo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Hasta cosas como, por ejemplo, Uber, ¿verdad? Que usualmente, por ejemplo, cuando queríamos tomar un taxi y no queríamos salir a la calle, teníamos que hacer una llamada, nos atendía una operadora, la operadora veía cuántos taxistas habían ahí disponibles, ¿verdad? Eh, Ahora Uber hace todo en tiempo real, calcula mediante una tarifa dinámica. Entonces lo que hace es venir a crear, automatizar el tema de la intermediación entre el usuario de un servicio y el que presta el servicio, ¿verdad? Y se elimina un intermediario humano, ¿verdad? Obviamente entonces, parte de la revolución 4.0 es que va a tener una influencia en el empleo en el sentido de que van a ir desapareciendo cada vez más empleos, ¿verdad? Otra cosa interesante, digamos, también como para dar ejemplos de lo que nosotros podemos ver en la realidad, cuando usted va a los centros comerciales, usualmente los peajes, no los peajes, los parqueos requerían de personas, ¿verdad? Entonces, habían casetas de cobro, había una persona que incluso le daba a usted una tarjetita al ingreso al parqueo, otra persona que le cobraba. De un tiempo para acá, muy rápidamente, hemos visto cómo eso se ha sustituido por una máquina, ¿verdad? Que lo hace de forma muy eficiente, de forma muy inteligente. Ah, bueno, no mencioné, David, en la definición de lo de que es la revolución 4.0, es que también se habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que no es la inteligencia artificial de las películas, ¿verdad? No es, eh, no es una inteligencia humana, pero sí es que los procesos cada vez son más inteligentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un parqueo, ¿verdad? A usted no solo le da, por ejemplo, el tiquetito, sino que le lee la placa de una vez, le toma una foto a la persona, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ya se sustituyeron entonces muchos puestos de trabajo relacionados con esto por la automatización de esas tareas, ¿verdad? Eh, lo que son las impresiones 3D, con esto de la pandemia, por ejemplo,
fue noticia que hay modelos de respiradores que son de licencia libre, que cualquier persona con la tecnología de impresión 3D puede imprimirlo, puede imprimir un respirador, y eso es algo impresionante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejemplos nos ayudan a entender un poco mejor qué sería o qué entendemos por la revolución 4.0, ¿verdad? Claro, creo que también podríamos mencionar los modelos predictivos, ¿verdad? A la hora de escribir en Google, por ejemplo, de hacer una búsqueda, que en Google Maps te ubica, ¿verdad? Siempre lo más cerca de lo que estés. Aunque estés buscando un restaurante que tal vez haya muchas sucursales por todo el país, siempre te va a buscar como las más cercanas. Y cuando estás ya buscando algo en Google, él te va a poner lo que más en tu comportamiento actual estás buscando, ¿verdad? Lo que más se parece Exactamente. a tus gustos y demás. Todo eso Y tiene que... lo mismo pasa, perdón David, lo mismo pasa Tranquilo. si por ejemplo uno entra a Netflix, ¿verdad? Por dar un ejemplo, o a YouTube. Estamos entrando a la misma aplicación, pero si yo entro con su usuario, me va a presentar cosas muy diferentes a las que me presenta a mí, Exacto. ¿verdad? Porque ya ha hecho un perfil de acuerdo a lo que yo busco, él sabe qué es lo que me va a presentar, ¿verdad? Sí, tal vez otro ejemplito ahí nada más para ver, digamos, cómo también eh, las personas dejan de hacer algunos procesos con relacionado con YouTube. Cuando nosotros entrábamos a YouTube, hay muchos videos que no están en nuestro idioma, ¿verdad? Y usualmente uno tenía que buscar subtitulado en español, ¿verdad? Y obviamente tenía que una persona haberse tomado el tiempo para traducirlo y para generar los subtítulos, ¿verdad? Para que los usuarios que no manejábamos ese idioma en particular lo pudiéramos ver. Y es muy interesante que de un tiempo para acá, Google, que es la plataforma, que es la dueña de YouTube, ¿verdad? Creó un traductor que traduce en simultáneo el video. ¿Qué significa eso? Yo puedo agregar subtítulos, pero no solo puedo agregar los subtítulos en el idioma en el que están, sino que lo puedo traducir a una lista enorme de idiomas. Y es algo obviamente que nos beneficia a todos, ¿verdad? O sea, puedo ver un video que está en alemán perfectamente o en francés y me lo va a subtitular en español con un grado de efectividad del 95%, según dice Google, y realmente yo lo he probado y es bastante bueno. ¿Qué es el asunto? Ya no se ocupa una persona que usualmente hacía eso, y hay personas que se dedicaban exclusivamente a eso, ¿verdad? Ya no se ocupa que una persona lo haga, lo hace una máquina, ¿verdad? Y lo hace bastante bien. Así es, y eso también es parte de la inteligencia artificial, de cómo digamos, la tecnología, ¿verdad? O los medios van aprendiendo sobre el comportamiento de nosotros, ¿verdad? Y así van modificando y cada vez mejorando estos procesos, y Exactamente. dándolos, ¿verdad? Continuando, Jorge, con el tema, me parece importante que pudiéramos hablar un poco de las implicaciones que tiene esta revolución 4.0 en el empleo tal y como lo conocemos. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, para eso hay que referirse a estudios que han hecho organizaciones que están tratando de analizar cuál es el impacto que va a tener toda la aplicación de estas tecnologías en el empleo. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene estudios, el Banco Mundial tiene estudios, otras organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? También tiene estudios sobre esto. Hay algunos que son muy interesantes, por ejemplo, el informe McKinsey que se dio en el 2019, se llama la disrupción tecnológica, perdón, en el 2017, la disrupción tecnológica y el futuro del empleo. Ellos lo que hicieron fue analizar la tecnología que ya está probada, no se pusieron a imaginarse tecnología que pueda surgir en el futuro, sino con la tecnología de la que se dispone, que está probada actualmente, si la aplicamos a los trabajos y profesiones conocidas, ¿verdad? ¿Qué potencial de automatización tienen estos trabajos? Entonces, por ejemplo, ellos analizaron más de 800 ocupaciones y empleos, ¿verdad? Y profesiones, perdón, y se dieron cuenta que aplicando la tecnología que ya existe, se puede automatizar
Por ejemplo, 5% de las ocupaciones y profesiones se pueden automatizar casi en su totalidad. Y es un dato muy relevante, ¿verdad? Porque se podrían automatizar por completo. ¿Por qué? Porque son muy predecibles, porque hacen cosas muy repetitivas, ¿verdad? Principalmente por eso. Luego se dieron cuenta que un 60% de los trabajos eh, tienen un potencial de automatización de hasta un 30%. Por ejemplo, en ese rubro del 60% de, de ocupaciones que tienen un potencial de automatización de hasta un 30% está la docencia, ¿verdad? Y lo hemos visto con esta situación de pandemia, cómo de repente tuvimos que pasar de las aulas a entornos virtuales y que se puede seguir dando clases, ¿verdad? No necesariamente la gente tiene que estar conectada en simultáneo, puede ser asimétrico, puede ser mediante grabaciones. Hay cosas que se pueden automatizar, como por ejemplo la evaluación se puede automatizar, se puede hacer de una forma más eficiente y otras cosas. Entonces se habla de que la docencia tiene un potencial de hasta un 30% de automatización. Luego hay un grupo más reducido de ocupaciones y profesiones que tienen un potencial de automatización de menos del 10%. ¿Por qué? Porque sus tareas son tareas muy complejas, muy poco predecibles y eso hace que sea difícil de automatizar, ¿verdad? Otro estudio que es muy interesante lo hicieron en la Universidad de Oxford y lo que hicieron fue seguir una metodología distinta. El informe McKinsey lo que hicieron fue analizar la tecnología que ya existe, si la aplicamos a las tareas, cuánto se puede automatizar. Ellos lo que hicieron fue hacer un análisis distinto. Analizaron 700 ocupaciones, 702 ocupaciones y profesiones, y lo que dijeron fue, ¿qué tan predecible es lo que hace y qué tan repetitivo es lo que hacen estas personas, ¿verdad? Y utilizaron para eso un algoritmo para analizarlo, ¿verdad? Entonces, viendo las ocupaciones o las tareas que normalmente hacen estas ocupaciones, eh, analizaron qué tanto potencial de automatización tenían. Y algo que es muy curioso de este estudio es que los mismos investigadores se sorprendieron de los datos porque ellos no habían contemplado algunas de los trabajos que se podían automatizar. Para dar un ejemplo, los analistas de crédito, por ejemplo. ¿Qué hace un analista de crédito? Uno va a pedirle un préstamo a un banco, tiene que llevar una serie de requisitos y ellos lo estudian a fondo para al final darle a uno una calificación y decir, bueno, si aplica o no aplica, ¿verdad? Y ellos se sorprendieron de que eso se podría automatizar. ¿Por qué? Porque es una tarea que es repetitiva y que es relativamente predecible. Un software, por ejemplo, comparándolo con el tema de los vehículos autónomos, ¿verdad? Los vehículos autónomos tienen que seguir una serie de criterios para poder hacer su tarea, conducir. Bueno, un software perfectamente podría, si la información está disponible en la nube, analizar esa información suya o mía para poder darnos una calificación crediticia y poder acceder a un crédito automatizando eso y eliminando la intermediación humana para lograr esa calificación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener esto en el empleo? Ahora sí, ¿verdad? Se habla de estos dos estudios hablan de que se podría dar un desempleo tecnológico muy alto. ¿Qué es el desempleo tecnológico? Es la pérdida de empleos por la aplicación de la tecnología. Y eso no es algo nuevo en las revoluciones industriales. Por ejemplo, en las revoluciones industriales anteriores, antes de la llegada del automóvil, había muchos cocheros, ¿verdad? Que se encargaban de transportar a la gente y a su vez ellos subcontrataban, por decirlo así, los servicios de los herreros, ¿verdad? Porque se ocupaba bueno, con la masificación de la producción del automóvil se perdió el empleo de muchísimos cocheros y también la ocupación de los herreros hasta casi desaparecerse, ¿verdad? Eso eventualmente podría pasar con la aplicación de estas tecnologías, ¿verdad? Y ahí es muy interesante, David, porque por ejemplo en el informe de McKinsey, ellos dicen que hay que analizar desde dos perspectivas si es posible hacerlo y si es probable que se dé y que eso es diferente. Por ejemplo, ellos lo que hicieron fue analizar tecnología que ya existe. Entonces dijeron, sí, sí es posible hacerlo, sí es posible automatizar. Ahora, ¿qué tan probable es que suceda? Es diferente, ¿verdad? Porque entonces
eso tiene que ver con el costo de las tecnologías, eso tiene que ver con la inversión, eso tiene que ver con las culturas empresariales, si están dispuestas a aplicar esas tecnologías, pero tiene que ver con un montón de cosas para que sea probable. Pero, por ejemplo, cosas como la pandemia que usted mencionaba ahora, aceleran estos procesos porque, por ejemplo, muchos profesionales en orientación nunca habíamos pensado probablemente que íbamos a poder teletrabajar, ¿verdad? Ni tampoco el MEP tenía pensado que toda la educación se hiciera virtual. Jamás, era algo que era impensable. Bueno, no era muy probable, pero se viene esta situación, esta emergencia mundial, y lo que no era muy probable ya es probable, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Pasa lo mismo con el Telex, que son incluso organizaciones multinacionales y todo, ¿verdad? Que uno pensaría que son los que están teletrabajando más y no es tan así. Pero con esta situación ahora tienen a todos sus empleados en teletrabajo. Y obviamente eso aceleró que estas tendencias que ya se venían dando se aceleraron, ¿verdad? Básicamente. David, para hablar, digamos, también como del impacto en el empleo, ¿verdad? Ujú. Eh, yo estuve conversando con un consultor de Deloitte, que es también otra firma que tiene presencia en muchos países, un consultor en capital humano, y ellos me dijeron que ellos lo están visualizando el impacto en tres áreas específicamente, ¿verdad? Ujú. El trabajo en sí, ¿verdad? ¿Qué sería el trabajo en sí? Bueno, ¿cuáles actividades se cambian? ¿Cuáles actividades se automatizan? ¿Cuáles actividades las dejan de hacer personas y las empiezan a hacer aplicaciones o las empiezan a hacer máquinas? Por ejemplo, ese es el tema del trabajo en sí. Eh, la fuerza de trabajo como tal. ¿En qué sentido la fuerza de trabajo? En el sentido de que nosotros veníamos acostumbrados a un esquema de formalidad, ¿verdad? En donde una persona básicamente trabajaba para organizaciones y más bien incluso trabajaba, muchas personas trabajaban para las organizaciones a lo largo de toda su vida y para una misma organización. Claro. Ellos están visualizando y de hecho ya se está viendo como una tendencia a nivel mundial que cada vez menos se da este compromiso entre una organización y un empleado, por decirlo así, sino que surge mucho el freelance, ¿verdad? Y el de pequeñas empresas o emprendimientos que dan servicios a diferentes empresas o profesionales liberales que le dan servicio a diferentes empresas y personas y ya no tanto en esta relación de formalidad, ¿verdad? Y eso tiene, digamos, sus implicaciones porque, bueno, lo vemos, por ejemplo, con Uber, ¿verdad? Y lo vemos con todas estas plataformas de distribución de productos, de mensajería, ¿verdad? Ya no tienen una relación formal con un restaurante en específico, en donde tienen un seguro formal, en donde están cotizando para la caja, eso no se está dando, sino que hay una intermediación ahí que hace la aplicación, pero no hay una relación formal entre el usuario y el que está prestando el servicio. Claro. Y la implicación de eso es, eh, son muchísimas personas en la informalidad, ¿verdad? Y eso se ve también, no solo en cosas que consideramos un poco básicas como la mensajería, sino también en profesionales ejerciendo su profesión de forma liberal, ¿verdad? Y es complejo porque esas personas tienen que manejar muy bien sus finanzas. Usualmente los jóvenes no piensan o no pensamos mucho en la jubilación, en cotizar y ese tipo de cosas. Y tiene ahí toda una implicación, ¿verdad? Y también el otro tema que están visualizando en Deloitte es el lugar de trabajo como tal. Igual, siempre hemos visualizado que el trabajo se da en la oficina, o se da en la fábrica, o se da específicamente en un lugar, en una zona. Pero nos estamos dando cuenta con el teletrabajo que es posible trabajar casi desde cualquier parte. No en todos los trabajos, y no aplica para todas las tareas, pero ya, por ejemplo, en Costa Rica hay empresas que lo que hacen son diseños de piezas dentales, por ejemplo, ¿verdad?
no se producen aquí. Tienen, contratan a jóvenes a los que los capacitan para diseñarlos, ¿verdad? Y esos diseños los pueden hacer desde su casa. Eso lo manufacturan con impresión 3D y con alta tecnología, lo manufacturan en la zona geográfica en la que se ocupa. Se ocupa en Estados Unidos, lo manufactura en México. Se ocupa en Europa, lo manufacturan en una parte X de Europa, pero lo están diseñando aquí en Costa Rica. Se ocupa en Asia, lo manufacturan en China, ¿verdad? Pero la persona que lo está diseñando aquí y lo está diseñando desde la casa, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, o sea, eh, la zona en donde se trabaja o el lugar de trabajo también está cambiando y es el tema este del teletrabajo. Y bueno, y eso también se ve también un poco en el comercio electrónico, ¿verdad? Como cada Ah, vez las personas nos estamos acostumbrando más a adquirir productos y servicios a través del Internet y sin salir de la casa. por supuesto, yo creo que todos estos cambios se han ido dando poco a poco y que tal vez el miedo al cambio, ¿verdad? A veces es lo que ha limitado un poquito, ¿verdad? Eh, Claro, Tal vez contarte una anécdota. Yo hace unos años que trabajaba en el Instituto de Estadística y Censos, viví dos procesos. Cómo se hacía antes las encuestas en papel a la transición de cómo se hace la encuesta ahora contable, ¿verdad? Que es la encuesta de hogares. claro. Cuando se hacía con papel se requería muchísimo más gente, ¿verdad? Para trabajar, porque había que cargar mucho material, había que codificar todo ese material de manera manual, ¿verdad? Interpretar, leer y todavía lo que era digitar también. Después de que codificabas, tenías que digitar. Entonces, cuando se hizo la transición, todo lo que era el departamento de digitación quedó eliminado. Ya eso ya no existe para los años después del 2014, 2013, por ahí. Y quién sabe cuántos años tenía ese departamento de estar funcionando, ¿verdad? Y cuántas personas Exactamente, se habían dedicado a lo largo de su vida exclusivamente a eso, probablemente. exactamente. Y ha habido pequeños cambios, como vos decías al inicio, ¿verdad? También con las casetillas de parqueos y demás, que han estado ahí a la vista de todos, pero que tal vez no les hemos dado eh, la vista Importancia, exacto que tiene o la relevancia que tiene. Nos ha sido como muy sutil, pero podemos hablar de cambios desde calificación de exámenes, ¿verdad? Cuando empezaron a hacerlo con máquina en bachillerato y demás, que en algún momento probablemente todo era manual, ¿verdad? Y ahora también desde que se empezó a usar el PIAT, ¿verdad? Que todo se llevaba a mano, ¿verdad? Cómo se va ujú, automatizando todo este tipo de tareas y cambiando, ¿verdad? Lo que se hace desde la profesión, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios se han ido dando en diferentes áreas, en diferentes profesiones, pero quizás no los hemos identificado como tales, los hemos visto como algo del día a día y no lo vemos que es parte de esta revolución 4.0. claro. David, y hay algo muy interesante, por ejemplo, en lo que usted estaba diciendo del INEC, que no sabía que había trabajado ahí en el INEC. Eh, ¿Cómo se dio el cambio de algo que era en papel al uso de la tablet? Pero hay algo que sorprende más, que el siguiente gran salto sería al uso de la inteligencia de datos. O Ujú. sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, para el último informe del Estado de la Nación, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con las carreteras y las horas pico y cuándo se da mayor saturación y todo ese análisis normalmente se hacía recurriendo a observadores o a instrumentos. No sé si alguna vez han visto unas bandas que colocan en las calles que están censando los carros. Bueno, el último informe del Estado de la Nación se valió de la información que le brindó Waze a, a esta organización. Bueno, y Waze básicamente tiene un registro impresionante del flujo de carros, a qué horas, cómo, el comportamiento, ya lo tiene todo medido. Y eso es inteligencia de datos. Ya no se ocupó de un observador, ni se ocupó de instrumentos colocados ahí en la calle, ¿verdad? Sino que simplemente mediante el análisis de datos que ahí se están generando de forma automática, ellos lo pudieron utilizar. Y eventualmente muchas de las cosas que hace el INEC, ¿verdad? Se podría recurrir a diferentes formas de inteligencia de datos
y no necesariamente a estar censando casa por casa utilizando una tablet, ¿verdad? Exactamente, y al final de cuentas yo creo que este análisis de datos a veces es súper preciso, ¿verdad? Y, Sí, y parte es esto que a veces nos asustamos, que hacemos una búsqueda en Google de X tema, no sé, una mueblería, y de repente ves en tu Facebook que salen todas las mueblerías cercanas y demás ofreciendo sus productos, ¿verdad? no, uno se asusta cuando ni siquiera lo buscó en Google, sino que conversó con alguien, ¿verdad? Usted dice, ¿cómo me gustaría ir a la playa? Y le empiezan a salir anuncios de Exactamente, hoteles de playa. Eso sí da miedo, ¿verdad? así Y, es. y pasa. Pero es ese análisis de datos que hacen, ¿verdad? Que se está haciendo y la interpretación de las tecnologías sobre nuestro comportamiento y los temas que habitualmente ahora llaman pues tendencias, ¿verdad? Claro, hay algo interesante, ¿verdad? Que es que entrando en ese análisis de lo posible y lo probable, por ejemplo, en Costa Rica tenemos mucha resistencia a que nuestra información la utilice el Estado, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó con la UPAD y cómo se generó todo un movimiento social en contra de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Asia utilizaron la inteligencia de datos para el seguimiento de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en Singapur, una persona, una inglesa, dio el testimonio, digamos, de que a ella la notificó el Estado, la notificó con un mensaje que se tenía que mantener en cuarentena porque ella había tomado un taxi tal día de la semana, a tal hora, y en ese taxi había estado una persona que tenía COVID-19. Y a partir de ese momento, inmediatamente después de que le llegó el mensaje, al rato le tocaron la puerta y le entregaron una notificación de que tenía que estar en cuarentena. 4 días después, más o menos, ella dijo que empezó a tener síntomas y en efecto le dio la enfermedad. Pero ¿cómo se dieron cuenta de eso? Se dieron cuenta mediante la aplicación de inteligencia de datos, porque tienen un seguimiento de la gente, en dónde está, qué está haciendo, y ha sido útil para el manejo de la pandemia, ¿verdad? Ha sido muy útil, porque ahí se está registrando de forma automática. Obviamente, eh, ya cuando hablamos de lo probable, es qué tan probable es que nosotros estemos de acuerdo, que nos estén dando ese seguimiento tan detallado, ¿verdad? Muchos no nos sentiríamos nada cómodos, pero el tema ¿es posible hacerlo? Sí, es posible y esos estados lo están demostrando, ¿verdad? Están demostrando que sí es posible aplicar la tecnología a ese nivel. Claro, claro que es posible y de hecho se hace, ¿verdad? Hace poco me di cuenta, ¿verdad? De cómo Google toma tu semana, todos los lugares a los que has estado, ¿verdad? Y te hace las rutas que has llevado y demás, ¿verdad? Y Es sorprendente. es sorprendente, sí, Sí, de sinceramente. hecho hay una forma de buscar el comportamiento que se ha registrado a lo largo del tiempo que uno ha sido usuario. Entonces le dice cuántas ciudades ha visitado usted, con qué frecuencia, y le genera un mapa incluso de en qué lugares ha estado. Y eso es sorprendente, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, y pues todos estamos implicados en esta tecnología y aceptándolo o no, pues estamos siendo medidos de todo por todo lado, ¿verdad? Claro. David, es que me gustaría, digamos, mencionar de un estudio adicional sobre el impacto en el empleo, Claro, ¿verdad? Que les mencionaba que el estudio de Oxford y el estudio de McKinsey hablan de pérdida de empleo o desocupación tecnológica, ¿verdad? O desempleo tecnológico, perdón, de millones de personas, ¿verdad? Millones de personas quedándose desempleadas porque las tareas se automatizan. Pero hay algo muy interesante. Hay una consultora importante que es de intermediación laboral, que es Manpower, está presente igual en muchos países y ellos se han dado cuenta de una tendencia un poco distinta. Ellos publicaron el año pasado un informe que eh, se llama, permítame para ver, los robots los robots necesitan humanos, ¿verdad? Se necesitan humanos, ya me acordé. Se buscan humanos, los robots los necesitan. Y lo que se dieron cuenta es que las empresas que más están automatizando, más bien están contratando a más personas, ¿verdad? Y tienen previsto contratar a más personas, porque así como se automatizan cosas, ¿verdad? Predecibles,
se necesita de habilidades muy específicas para hacer otras cosas, ¿verdad? Y están demandando mucho empleo. ¿Qué es el asunto? Empleo más complejo, ¿verdad? Ya no es el empleo de agarrar esto y ponerle esta parte y luego meterle un cartuchito y luego cerrarlo. Ya no es ese tipo de empleo. Ahora es un empleo más analítico, es un empleo más complejo, pero sí están generando empleo, ¿verdad? Y esa es la otra tendencia que les quería mencionar, que con cada revolución industrial, así como ha habido pérdida de empleo, se han generado muchos empleos, ¿verdad? Y para muestra, digamos, a nosotros nos cuesta imaginarnos los empleos futuros, ¿verdad? Es algo difícil porque estamos hablando de cosas que todavía no se han creado, pero la gente dice que los niños de hoy van a trabajar en empleos que no conocemos, que no sabemos, que todavía no se han creado. Nos cuesta imaginarlo, pero si nosotros nos ubicamos en nuestra infancia, por ejemplo, David, usted y yo creo que fuimos niños en los 90, ¿verdad? Por Así ahí, es, sí. ¿verdad? Entre los 80 y los 90, muchos de los que fuimos niños en esa época trabajan hoy en cosas que en ese momento no existían. Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con gestión de redes sociales, cosas así. Eso, pero ni se pensaba en eso, ¿verdad? Eso no existía y la gente está trabajando en eso hoy. Entonces, es difícil imaginarlo a futuro, pero así como se destruyen empleos, se crean muchos empleos. Y por eso tenemos que tener también una visión un poco más esperanzadora de esto y no solamente ver el empleo como bajo amenaza, aunque sí está bajo amenaza y muchos tipos de empleos están bajo amenaza, ¿verdad? También se están creando y cada vez se van a crear más empleos y lo natural es que las personas poco a poco van asumiendo esos roles que se van necesitando, ¿verdad? Sí, es obvio, digamos que como sociedad nos va a costar esta transición, o nos ha costado, y que nos dé miedo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino el momento en el que me toque montarme en un autobús que no tenga chofer, ¿verdad? Claro. Ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Hay que ir desde ya empezando a mover, ¿verdad? Nuestras neuronas y demás para ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Eh, Y eso, como dice usted, o sea, a uno le da miedo pensar en eso, claro, pero se ha demostrado que eh, el ser humano comete muchos errores al volante, ¿verdad? O exacto. sea, y hay máquinas que como siguen ciertos criterios y se apegan de forma estricta a esos criterios, no cometen esos errores, ¿verdad? Errores como la imprudencia. Por ejemplo, esta semana me tocó recorrer el Cerro de la Muerte, ¿verdad? La famosa Interamericana. Y uno se queda asustado de ver cómo rayan los carros, ¿verdad? El famoso falso Pues, adelantamiento. Un carro nos pasó a una fila de carros y apenas se logró meter, llegando a la curva, ¿verdad? Que uno dice, se queda asustado de solo imaginarse qué hubiera pasado si hubiera venido un carro de frente. Eso, un ente automático nunca lo va a hacer. ujú. Entonces, más bien, se prevé que entre más se utilice este tipo de tecnología, más se va a reducir los accidentes en carretera, ¿verdad? A pesar de eso, creo que a todos nos daría pavor montarnos en un avión, por ejemplo, que no tenga piloto, ¿verdad? O, como dice usted, en un autobús que no tenga chofer. Es algo difícil de imaginar. Claro, de asimilar, pero bueno, para eso vamos, ¿verdad? Ok, continuando, Jorge, tal vez, para ir avanzando un poquillo, ya tenemos un poquito de rato, entonces, quisiera ya entrar propiamente en lo que es la disciplina. ¿Cuál es el Ujú. rol de nosotros como profesionales en orientación desde nuestro trabajo como en lo que es orientación vocacional, ¿verdad? Con respecto a nuestros orientados, ¿verdad? Donde sea que estemos trabajando. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Bueno, ahí vamos a ver, estamos hablando de un entorno completamente nuevo, ¿verdad? No sabemos con qué velocidad se va a dar esto, pero si utilizamos, por ejemplo, como ejemplo, el uso de los smartphones, ¿verdad? Y cómo nuestra vida ha cambiado de forma significativa.
desde que esto apareció, ¿verdad? Nos damos cuenta que apenas surgió el primero, el iPhone, surgió, si no me equivoco, David, en el 2008, creo, 2007-2008, ¿verdad? Sí, más o menos por ahí. Exacto. Y ahora muchos no logran concebir su vida sin tener un teléfono de estos a la par, la forma en que nos comunicamos, todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, eh, no sabemos qué tan acelerado se va a dar este proceso, pero si tomamos como referencia el celular y cómo forma parte de nuestra vida hoy, nos damos cuenta que se ocupó muy poco tiempo para que fuera una realidad y para que incluso dependamos de esta tecnología, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que hacer un ejercicio a nivel de orientación de mucho de la imaginación, ¿verdad? Bueno, se habla de eso, entonces, ¿qué podríamos hacer en orientación vocacional? Y necesitamos recurrir un poco a la imaginación para imaginarnos esos entornos y ver cómo nuestro rol puede ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría mencionar, digamos, como algunos aspectos que considero que deberíamos como de tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, número uno es que para que nosotros seamos efectivos en los procesos de orientación vocacional, es importante que tengamos una visión de la realidad lo más acertada posible, ¿verdad? Entonces, no significa que nosotros tengamos que definir cuáles son las tendencias en el empleo, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros. Para eso hay organizaciones que están constantemente haciendo esos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, como los estudios que hace eh, el Estado de la Nación, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí tenemos que estar relativamente al día con las cosas que van surgiendo, ¿verdad? Tenemos que procurar mantenernos actualizados con cómo evoluciona el mercado laboral, con cómo evoluciona todo el tema educativo, porque no solamente está cambiando el mercado laboral, sino que también está cambiando la forma en que la gente se está educando, ¿verdad? Hemos visto cómo están surgiendo plataformas como Coursera, tal vez, tal vez la conozcan, ¿verdad? En donde usted tiene acceso a cursos de universidades sumamente prestigiosas y usted puede llevar un curso de la Universidad de Harvard desde su casa porque está en esta plataforma, ¿verdad? O puede llevar uno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un curso, ¿verdad? Y eso puede formar parte del desarrollo de habilidades que eh, van a ser muy atractivas para los empleadores, ¿verdad? Y lo adquirí a través de una aplicación, por decirlo así, o a través de una plataforma, ya no necesariamente de un programa formal, digamos, formal de lo que nosotros consideramos formal de estudio, ¿verdad? Aunque no deja de tener obviamente su formalidad. Eh, pero eso está cambiando, entonces tenemos que procurar tener mantenernos actualizados con respecto a esas tendencias, no solamente en el campo laboral, sino en el campo educativo, ¿verdad? Y ahí quiero mencionar no solo eso, sino que también podemos hablar de esta plataforma que creó la Fundación Carlos Slim, que se llama Capacítate para el Empleo, por ejemplo, en donde las personas pueden acceder a educación técnica gratuita y hay una cantidad enorme de programas y de habilidades que son muy atractivas en este momento y sin tanto requisito como el que normalmente tenemos a nivel del sistema formal. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un adolescente que en este momento no esté muy ocupado, perfectamente se puede poner a llevar un curso técnico de lo que es diseño, construcción y mantenimiento de drones, ¿verdad? Que es algo que está en boga. Y si es un tema de su interés, perfectamente puede llevar todo el técnico y puede adquirir habilidades con eso. Y eventualmente eso le podría garantizar un trabajo en el futuro, ¿verdad? Y esa educación que está ahí, está en línea, está accesible. Y no solamente están estas plataformas, hay muchas plataformas. Hay una que se está poniendo muy de moda en cuestiones más relacionadas con el arte y tal vez lo han visto anunciado en Facebook, esta que se llama Doméstica, ¿verdad? Eh, pero una persona perfectamente que tiene talento y que tiene habilidad, perfectamente puede ofrecer un servicio que adquirió mediante estos cursos y eso eventualmente
se puede convertir en un emprendimiento, ¿verdad? Y están dando cada vez cursos más elaborados. Por ejemplo, esta semana vi uno que es el diseño y construcción de mobiliario mediante los routers CNC, que es como un tipo de impresión 3D, pero para mueblería, ¿verdad? Es algo así. Y eso eventualmente puede ser una habilidad que le puede garantizar un empleo a una persona. Y son cambios en la forma en que se está prestando la educación, ¿verdad? Y los cambios en la forma en que estamos adquiriendo habilidades, ¿verdad? Ya sin tanta formalidad, digamos, por decirlo de esa, por usar una palabra, no sé si es la palabra correcta. Entonces, algo muy importante para poder dar servicios de orientación vocacional o procesos de orientación vocacional efectivos, creo que lo primero es que tenemos que tratar de tener una la realidad, ¿verdad? Laboral y educativa. Eso es algo eh, indispensable. Creo que hay un rol que va a ir cambiando, ¿verdad? Nosotros normalmente, en cuanto a la información vocacional, nos hemos convertido a lo largo de los años en informantes, ¿verdad? ¿En qué sentido? Nosotros buscamos fuentes que sean fuentes confiables, fuentes pertinentes, fuentes que cumplan con ciertos criterios para decir que es información de calidad vocacional, para podérsela hacer llegar a los orientados, ¿verdad? Lo que pasa es que eso está cambiando mucho, ¿verdad? La cantidad de programas es cada vez, y de opciones educativas es cada vez mayor, y lograr seguir el ritmo de seguir siendo esos informantes, por decirlo así, por llamar de esa forma el rol, es muy complejo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, cuando yo entré a trabajar en el COAO en el 2008, ¿verdad? Hace 12 años, teníamos el UNIVO, ¿verdad? Que las personas que trabajan en secundaria lo conocen, la Unidad de Información Vocacional. Entonces, ambos por áreas de carreras, en donde teníamos las fichas profesiográficas de la Universidad de Costa Rica, la información que teníamos del TEC, la información de la Universidad Nacional, lo que íbamos recolectando de las universidades privadas, ¿verdad? Y ahí estaba tratando de mantenerlo actualizado siempre, ¿verdad? Pero en este momento, ¿qué tanto se justifica eso? Cuando tenemos la información a un clic de distancia, cuando las personas pueden buscarlo desde su celular muy fácilmente, ¿verdad? Y también otra cosa es que tratábamos de mantenernos muy actualizados con respecto a qué eran las profesiones para poder tener una respuesta para los orientados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando salió esta carrera de los actuarios, bueno, ¿qué es un actuario? ¿Qué es lo que hace? Y bueno, también, por supuesto, incluíamos en el UNIO los artículos del periódico La Cima, ¿verdad? Y ahí manteniendo y cuidando el UNIO, eso está perfecto. Pero porque era aparte información de calidad. Entonces, ese rol era un rol muy de informar, pero cada vez tenemos, creo yo, que pasar a un rol más pedagógico sobre la información. ¿En qué sentido? Las personas necesitan por sí mismas aprender con qué criterios reconocer si una información es de calidad o no. Y es una habilidad que necesitan y les va a ser útil para el resto de su vida laboral, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si un adolescente su fuente de información son las redes sociales, ¿verdad? Básicamente es la fuente de información con más sesgos posibles que pueda haber, ¿verdad? Y sabemos que más bien en muchos sentidos se han convertido en verdaderos sitios para promover la desinformación, ¿verdad? Es información que no es información adecuada. Entonces, ¿cómo los formamos en este rol que ya no es tanto de darles la información un poco más masticada, por decirlo así, sino cómo los formamos para que ellos puedan buscarla por sí mismos, para que ellos puedan reconocer cuál es información de calidad y cuál no es información de calidad, ¿verdad? ¿Cómo los ayudamos a hacer un análisis bueno sobre la información, que no solamente cualquier cosa con la que se topen la consideren una realidad, sino que tenemos que relativizar ciertamente algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de este concepto de la saturación laboral, ¿verdad?
Eh, es cierto que hay carreras que están un poco saturadas en nuestro contexto, pero veíamos con esto de la Revolución 4.0 que las personas cada vez más pueden ofrecer sus servicios en línea. Entonces, ya ahora hablamos de empleo global y aunque obviamente siempre hay áreas que están en auge y tienen una alta demanda, no quiere decir que ciertas áreas eh, no puedan seguir manteniendo su demanda, ya no tanto local, sino una demanda más global. Y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo la persona puede analizar? ¿Cómo puede, bajo qué criterios puede analizar esa información y sacar buenas conclusiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros nos puede costar seguir, por ejemplo, dándole mantenimiento a los Univo, ¿verdad? Porque se nos harían monstruosos con la gran cantidad de oferta que hay en este momento. Entonces, quizá tenemos que pasar poco a poco, ya no tanto a ese rol de informante y más a un rol pedagógico de cómo usted puede encontrar la información, dónde hay una información útil, cómo la puede analizar, cómo la puede procesar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso es algo que creo que puede cambiar un poquito, ¿verdad? Eh, hay otros tipos de temáticas que son importantes y que hemos visto, digamos, todos estos estudios, ¿verdad? Los que mencionaba, hablan que las habilidades que se demandan más de los profesionales ahora son habilidades que son más difíciles de encontrar y son las famosas habilidades blandas, capacidad de comunicación, organización, trabajo en equipo, ¿verdad? Organización del tiempo, poder establecer prioridades. Hay una habilidad que se llama Learn Ability, que es la habilidad o la curiosidad por mantenerse actualizado, ¿verdad? Todo eso es algo que es altamente demandado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas cada vez las estamos incorporando más en los procesos de orientación vocacional, ¿verdad? El incorporar temas de habilidades blandas, pero creo que lo que tenemos que hacer no es, digamos, incorporarlos por incorporarlos, sino que, ok, incorporémoslos, pero incorporémoslos desde una visión de proceso de orientación vocacional. ¿Y por qué es que podemos incorporarlos, verdad? Si vemos la orientación vocacional como un proceso y hablamos de transiciones, ¿verdad? En la trayectoria laboral o la trayectoria educativa, podemos hablar de que hay habilidades necesarias para las transiciones, por ejemplo, para la transición formación, trabajo, ¿verdad? Ok, entonces incorporemos esas temáticas, pero incorporémoslas desde nuestra visión de proceso de orientación vocacional y no como algo separado, ¿verdad? Hoy voy a trabajar trabajo en equipo, hoy voy a trabajar tal cosa, hoy voy a trabajar autonomía. Como cosas separadas, eso no tiene sentido, sino si lo incorporamos, pero incorporémoslo desde nuestra visión de orientación vocacional y de proceso. Eso me parece que es muy importante, ¿verdad? Eh, También hay algo que es importante, digamos, si uno analiza las teorías del desarrollo vocacional, habla mucho de que el desarrollo vocacional es multipotencial, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Multipotencial es que una persona no significa, no está hecha para una sola cosa, por decirlo en esos términos, ¿verdad? Sino que tiene mucho potencial que perfectamente podría en diferentes campos, trabajos, tareas, eh, tener éxito, ¿verdad? Y sentirse satisfecha sobre todo porque está logrando proyectar la imagen de sí mismo en esa tarea que está realizando. Entonces, muchas veces la orientación vocacional primero se ha dado para la elección, ¿verdad? Y no tenemos que concentrarnos solo en la elección porque la elección es un momento y apenas es un momento a lo largo de todo el desarrollo vocacional, ¿verdad? Pero muchas veces los profesionales de orientación nos hemos limitado en las opciones, o sea, en el sentido de que pensamos en universidad, ¿verdad? Y en ferias vocacionales, universidad pública o privada, y se acabó. Y ahorita hay cualquier cantidad de opciones, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que la educación técnica es sumamente importante y tiene una demanda muy alta, ¿verdad? Estamos hablando de que el emprendedurismo cada vez va a tener un auge mayor y, y, y que va a ser muy valorado, ¿verdad? Entonces, perfectamente
un proyecto vocacional puede ser un proyecto de emprendedurismo y nosotros ni siquiera tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ni siquiera visualizarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar muchas opciones y darle cabida a todas estas diferentes opciones y salidas que tiene la gente actualmente y no solo por ejemplo, a nivel de educación, la gran cantidad de opciones que hay para adquirir habilidades, ¿verdad? Creo que también muy importante, eh, ante tanta información, nosotros mismos nos podemos sentir muy perdidos si no tenemos una base sólida, ¿verdad? Y creo que tenemos que tener una claridad teórica, ¿verdad? O sea, sobre por qué hacemos las cosas, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que perseguimos mediante los procesos. Eh, Todo el tema del desarrollo vocacional, entenderlo bien, tener esa claridad es algo que nos va a ayudar mucho para poder asimilar todas estas cosas e incorporarlas en nuestros procesos de orientación vocacional, si no va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces eso me parece también que es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y algo clave, aprovechar las oportunidades y beneficios que brinda la tecnología, David, en el sentido de que eh, estamos viendo que la tecnología está brindando muchas oportunidades como esta. En este momento estamos en línea, conversando, estamos generando un contenido que probablemente le llegue a más personas que lo que le podría llegar si estuviéramos en una charla. Bueno, entonces Esto. aprovechemos las oportunidades que nos brinda la tecnología para nuestros propios procesos, ¿verdad? Entonces, básicamente, creo que eso es algo que nos podría ayudar mucho, ¿verdad? En los procesos de orientación vocacional. Excelente, Jorge. Sí, tal como lo hemos ido viendo y como lo has mencionado, ¿verdad? Es parte de esa transformación que tenemos que tener también desde nuestro rol. Y para ir cerrando, también quisiera plantearte una última cuestión. Eh, ¿Cómo debemos prepararnos nosotros, tanto como profesionales, como disciplina en general, ¿verdad? Para esta revolución 4.0 y no quedarnos por fuera, ¿verdad? De todo lo que ha estado sucediendo y de todo lo que va a empezar a suceder también. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos por fuera, para no quedarnos en esos ampos, ¿verdad? Como vos decías, en los univos. Sería imposible meter todo lo que una sociedad global como la que vivimos ofrece en un ampo, ¿verdad? Hoy los Exactamente. pueden estudiar afuera, desde su casa, pueden ir y sacar un bachillerato, una licenciatura de manera virtual en otro país, una maestría igual, ¿verdad? O un técnico, lo que sea. Y eso sería imposible, limitar todas esas opciones a un AMPO, a un, Exactamente. a un IVO. ¿Y cómo podemos prepararnos nosotros para que no nos quedemos por fuera y no nos mantengamos solamente en esos procesos que ya tradicionalmente llevábamos, tanto como profesionales en orientación como disciplina en general? ¿Qué podríamos decir? Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es muy interesante este tema de la Revolución 4.0, ¿verdad? Y es que si uno se fija en la historia de la orientación vocacional surge en un contexto marcado por una revolución industrial. La primera oficina de orientación vocacional, ¿verdad? Y la publicación que hizo Frank Parsons se dio en un contexto en el que la gente estaba siendo movida del campo a la ciudad y había una gran masa de jóvenes desempleados, desocupados, que ocupaban un lugar. Entonces ahí es donde él acuña el proceso que sigue siendo nuestro proceso actual, ¿verdad? Conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio y toma de decisiones. Y es algo muy interesante que se da en ese contexto. Entonces, yo lo que creo es que él lo que hizo fue tener una respuesta a su tiempo, ¿verdad? Y con su enfoque y fue muy visionario en ese sentido, ¿verdad? Y obviamente la orientación vocacional a partir de ahí ha evolucionado mucho hasta lo que tenemos hoy, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué es lo interesante? Nosotros tenemos que responder también a nuestro propio tiempo y a las demandas que nuestro tiempo nos está planteando y a esta revolución, a esta nueva revolución industrial, ¿verdad? Y lo que nos plantea. Entonces, como disciplina, esta crisis, ¿verdad? El coronavirus me ha hecho leer un poco sobre esto y hay un libro
que se llama Una prueba como ninguna, ¿verdad? Que dice que ante las crisis es necesario tener principios firmes, ¿verdad? Principios firmes, pero métodos flexibles. Entonces, yo no creo que como disciplina tengamos que cambiar nuestra visión de ser humano, por ejemplo, o tengamos que cambiar nuestros principios filosóficos, o tengamos que cambiar los principios que rigen la orientación vocacional, que el centro de nuestros procesos es la persona, su desarrollo. Eso yo no creo que lo tengamos que cambiar, pero en lo que sí creo que tenemos que ser muy flexibles es en nuestros métodos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros, si se está hablando de que una de las habilidades que más se requiere en este contexto es esta que les mencionaba ahora, el learning ability, ¿verdad? Que es el aprendizaje constante, la curiosidad. Bueno, nosotros ocupamos eso también. Como disciplina y como profesionales cada uno, ocupamos esa curiosidad por estar aprendiendo, por ver cómo puedo aplicar esto, por ver qué me ofrece la tecnología para poderlo incorporar en mis procesos, ¿verdad? No vamos a hablar mal de otro colegio profesional, pero surgió por ahí una noticia que estuvo en, hace poco como en tendencia, que era unos profesionales específicos que su colegio profesional no les permitía dar consulta de forma virtual. Y básicamente eran personas que tenían 3 meses sin poder dar ningún tipo de consulta e incluso su colegio profesional los estaba vigilando para ver si estaban dando consulta virtual para sancionarlos, ¿verdad? Y eso es no adaptarse, ¿verdad? O sea, tenemos que tener, por eso digo, tenemos que tener principios sólidos, ¿verdad? Pero métodos flexibles. Y como disciplina creo que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ser muy flexibles en cuanto a nuestros métodos, pero sí mantener, tratar de mantener lo más, o por lo menos mantener una visión de por qué hacemos las cosas, de qué es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Eso sí tiene que ser algo que tiene que ser firme. Eh, Ahí yo creo, David, que básicamente igual como personas, lo que decía ahora, ¿verdad? O sea, la actualización constante, la alfabetización digital, ya no solo de cómo usar Office, Excel, sino de cómo puedo sacar provecho de todas las herramientas de la nube, de lo que está en línea, de estas cuestiones como Zoom que estamos utilizando ahora, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho si tenemos esa disposición por la alfabetización digital. Y ahí podríamos pensar que una brecha es la edad, pero eso no es tan cierto, ¿verdad? Es muy interesante que la gente cree que los adolescentes, por ser nativos digitales, hacen un buen uso de la tecnología y eso no es cierto. Eh, Basta ver cómo manejan las redes sociales, por ejemplo, para darse cuenta que no lo manejan bien, ¿verdad? Ah, Eh, que tal vez tienen más facilidad, sí, pero que necesitan aprender cómo sacar provecho y hacerlo bien. Eso es algo que todavía lo necesitan. Y también las personas un poco más mayores igual pueden aprender muchísimo, ¿verdad? Igual le pueden sacar ventajas a la tecnología y si no que lo diga mi abuelo que tiene 84 años y es un crack manejando Facebook y manejando WhatsApp y todo este tipo de cosas. O sea, siempre hay tiempo para aprender, ¿verdad? Y eso es algo que es muy importante, que como profesionales tenemos que estar abiertos para eso. sí, así es. No sé si te acordás, Jorge, cuando agarraba uno la calculadora y escribía bebé. Ah, sí, claro. No, ya Claro. estamos así en redes sociales, yo creo, escribiendo bebé. Todavía nos falta mucho para aprender a usar esa calculadora científica y sacarle todo. Exacto. Exacto. Eh, Verás que algo que no mencioné, que creo que es muy importante, David, es que también tenemos que tener una visión adecuada de la incertidumbre, ¿verdad? Usted entrevistó hace poco a don Osvaldo Murillo y tiene un video excelente sobre el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Y es un tema que ha cobrado mucha relevancia en estos momentos porque si hay algo que nos ha enseñado sobre la incertidumbre es esta pandemia, ¿verdad? Claro. Pero es muy importante que tengamos una visión positiva sobre la incertidumbre y también
en orientación vocacional se puede incorporar mucho en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Hay teóricos que hablan de la incertidumbre en la toma de decisiones y cómo incorporarla y cómo verla como algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, Gelat es un teórico de la toma de decisiones que habla sobre cómo ver la incertidumbre como algo positivo, como algo creativo, ¿verdad? Y, y es algo que tenemos que aprender a manejar nosotros mismos, primero como personas, ¿verdad? Para poderlo aplicar en nuestros procesos, porque si no la incertidumbre se puede volver algo muy angustiante, ¿verdad? Y como lo es para la gente, es algo muy angustiante. Entonces, si la normalidad o la nueva normalidad está cargada de incertidumbre, hay que darle un lugar también a la incertidumbre en los procesos vocacionales, ¿verdad? También otro teórico que es muy interesante es Crumbles, que habla de la casualidad planificada, ¿verdad? Que una persona puede estar eh, haciendo muchos planes y elaborando muchas cosas y de repente sucede algo que es casualidad y que de repente lo incorpora en su trayectoria laboral y encuentra un trabajo, un rol, encuentra algo que quiere estudiar que surgió de la casualidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también creo que es muy importante que las incorporemos en los procesos de orientación vocacional, el manejo de la incertidumbre, ¿verdad? Y podemos en el curso para hacer el comercial, ¿verdad? En el curso de actualización en orientación profesional, en orientación vocacional, incorporamos estos temas y es un tema que es relevante, ¿verdad? Que es importante. ¿Cómo manejamos la incertidumbre? Y también, si alguien quiere aprender un poco más sobre eso, puede también ver el video de don Osvaldo Murillo, que es excelente. David, creo que también es importante hacer una aclaración, porque algunas personas podrían pensar que entonces acá lo que estamos es promoviendo que todas las personas estudien cosas relacionadas con la tecnología al hablar de la revolución 4.0 y de los cambios tecnológicos. Y eso no es lo que buscamos, ¿verdad? En orientación vocacional, siempre el individuo es el centro y la persona es la que elige y elige libremente. Buscamos que se haga una imagen adecuada de sí mismo y que pueda proyectar esa imagen a través del conocimiento del medio y encontrar ya sea un área de estudio, un área del conocimiento, un trabajo, ¿verdad? En la que pueda proyectar esa imagen y obviamente para eso valiéndose de la toma de decisiones y todo lo que conocemos como el proceso de orientación vocacional, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Y los mismos orientados podrían también tener lecturas erróneas similares, o sea, podrían creer que entonces todas las personas, si hablamos de estos temas, todas las personas tienen que estudiar carreras que estén en auge, que estén dentro de las áreas STEM, por ejemplo, ¿verdad? Y de eso no se trata, ¿verdad? Si la persona no se visualiza en eso, no tiene mucho sentido. De hecho, lo que es importante que quede claro es que todas las áreas del conocimiento, todas las carreras, todas las ocupaciones están siendo sometidas de forma simultánea, y lo estamos viendo con esta emergencia del COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Están siendo sometidas a requerir de la tecnología cada vez más para ofrecer sus servicios, ¿verdad? Y cómo los profesionales en las distintas áreas del conocimiento necesitan de alfabetización tecnológica, necesitan de poder manejar adecuadamente todas estas plataformas y poder ofrecer sus servicios a través de ellas. Entonces, no quiere decir que unos campos o unas áreas del conocimiento requieran de habilidades digitales y otras no. No, la mayoría lo requieren o todos estamos siendo sometidos a esa presión y eso es algo que es importante. Por otro lado, también otra lectura errónea podría ser, si estudio algo relacionado con las áreas STEAM, por ejemplo, tengo el futuro resuelto, ¿verdad? Me dejo de preocupar y tampoco es una lectura correcta. ¿Por qué? Porque aunque ese tipo de áreas estén en auge y haya una alta demanda, es interesante porque el estudio de Manpower lo que indica es que de todas las empresas que están haciendo contratación de puestos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, una de las habilidades que más demandan, ¿verdad? De esas personas es la capacidad de comunicación, ¿verdad?
Y entonces es interesante que lo que le garantiza no solo acceder al puesto, sino su permanencia, está relacionado con las habilidades blandas, que son habilidades necesarias para esas transiciones, formación, trabajo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, como les digo, una lectura errónea puede ser, por estudiar eso, entonces tengo ya garantizado mi futuro a nivel laboral, no necesariamente, ¿verdad? Porque se requiere el desarrollo de otro tipo de habilidades que están más relacionadas con cuestiones intra e interpersonales, que están relacionadas con la forma en que yo me gestiono, con la forma en que me gestiono con el resto de las personas y lo que normalmente conocemos como habilidades blandas. Y ustedes saben que hay grandes categorías y listados muy grandes, pero al final se puede decir que hay un puñado de habilidades esenciales, ¿verdad? Que están relacionadas con eso, con mi autogestión y mi gestión con otros, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es interesante que este tipo de cosas se tienen que promover en ambos lados, ¿verdad? Tanto las carreras que no están relacionadas típicamente con lo tecnológico requieren habilidades de alfabetización digital, como las que sí están relacionadas con lo tecnológico requieren un énfasis muy importante en habilidades intra e interpersonales, las famosas habilidades blandas, que hoy también se les llama habilidades esenciales, ¿verdad? Entonces, este equilibrio es un equilibrio muy importante y tenemos que evitar, como les digo, ese tipo de lecturas erróneas que si nosotros las podemos hacer, también es muy probable que nuestros orientados también las puedan hacer. Algo muy interesante también, David, es que en Estados Unidos hicieron un estudio, por ejemplo, un estudio sociológico, de que una persona que ingresa actualmente a trabajar va a experimentar cerca, como mínimo, 12 cambios laborales antes de su jubilación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a tener o cambios de empresa, o cambios de roles, o cambios de exigencia, ¿verdad? Y por ende va a necesitar de mucha actualización, ¿verdad? Y es muy interesante porque aunque, por ejemplo, hay áreas del conocimiento, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, en donde la actualización es muy veloz, ¿verdad? Y donde uno se puede desactualizar en un periodo de 5 años, ya podría estar quedando un poco obsoleto con el tema de la tecnología, ¿verdad? No quiere decir que otras áreas del conocimiento no requieran de actualización. Nosotros mismos en nuestra área del conocimiento, en nuestra disciplina, necesitamos de actualización. Y áreas que son típicamente sociales o educación u otras áreas que no están tan relacionadas con el tema tecnológico, también están siendo sometidas por este fenómeno global, ¿verdad? A la necesidad de actualización. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de evitar esa lectura errónea y como digo, nosotros no significa que estemos promoviendo más unas carreras que otras o unos trabajos que otros, porque ese no es nuestro propósito ni función en orientación vocacional. Así es. No, pues Jorge, entonces ya podemos ir cerrando. Ha sido de verdad muy placentero el espacio y pues hemos aprendido mucho. Así que yo te agradezco, ¿verdad? Toda la participación y esfuerzo. Como vos lo decías, pues hay mucho, mucho que hacer. Y esto de la incertidumbre hay que apechugarlo, hay que hacerlo parte de nosotros y no tenerle miedo. Es parte Exactamente. de lo que vamos a tener todos los días y pues acostumbrarnos a ella y hacerlo más bien una herramienta más, ¿verdad? Para que sea un motor de nuestra creatividad. Exactamente. Exactamente, Así así que, es. pues bueno, para despedirnos, entonces, darte las gracias, darle las gracias también a todos los colegas. Si querés dar un mensaje de despedida, Jorge. Bueno, muchas gracias por la atención. Estos temas, como vemos, son temas interesantes. Creo que tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad? Creo, David, que incluso también uno puede leer un poco que si va a haber tantos cambios a nivel del empleo, probablemente vaya a haber mucho trabajo para la orientación laboral, que es un campo en la que no, en el que apenas estamos en pañales, en el sentido de que no tenemos muchos servicios de orientación laboral, ¿verdad? Y creo que por ahí se puede generar mucha oportunidad. Entonces, mi invitación, ¿verdad? Para todos sería eso, que, que exploremos y que también tratemos de liderar desde nuestra profesión estos procesos, ¿verdad? Porque
sí, muchas veces sentimos que no valoran tanto el aporte de la profesión, pero creo que es algo que nosotros podemos también cambiar, ¿verdad? Y sobre todo haciendo nuestra labor con pasión, que es lo que realmente tenemos que hacer. Así es. Pues no, muchas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado en esta tarde para acompañarnos. Desearles que lo que continúe el día salga de la mejor forma y el resto de la semana. Y estamos entonces en contacto. Ha sido un placer. Estén súper bien. Hasta luego. Saludos, bendiciones a todos. Igualmente, gracias.